¿Todavía piensas que el silencio significa que estás perdido? No es así. Significa que estás siendo forjado. Si estás incómodo ahora mismo, bien, eso significa que estás creciendo. Y no, nadie vendrá a celebrar eso. O te conviertes en algo en la oscuridad o desapareces en ella. Todo el mundo quiere el aplauso antes que la misión siquiera comience. Anhela el reconocimiento por el esfuerzo en lugar de por los resultados. Pero esta es la verdad. El ruido más fuerte a menudo proviene de aquellos que hacen lo mínimo. El poder, el verdadero poder, se construye en silencio, silenciosamente, consistentemente. Mientras el mundo está ocupado hablando, los verdaderamente enfocados están trabajando. No porque sean tímidos, no porque tengan miedo, sino porque entienden que el crecimiento no necesita una audiencia. Necesita disciplina, control, paciencia. ¿Crees que estás atrasado porque todo está en silencio? ¿Crees que no estás mejorando porque nadie está aplaudiendo? Pero el progreso no hace ruido. El cambio no se anuncia a sí mismo. Simplemente sucede. ¿Quieres poder? Entonces deja de gritar por atención. Entiende esto. Cuando construyes un silencio, no te estás escondiendo. Estás refinando. Estás afinando tus instintos, afilando tu ventaja. Mientras otros actúan, tú te estás preparando. Mientras otros gritan, tú escuchas. Y en la quietud, evolucionas. No dejes que ese seas tú. El control no se trata de parecer sereno, se trata de ser intocable. El tipo de control que solo se puede ganar cuando nadie está mirando y nadie está aplaudiendo. Y tú sigues adelante de todos modos. No te elevas probándote ante el mundo, te elevas desapareciendo en el proceso. Haz las repeticiones, estudia los patrones, afila tus instintos. Hazlo el tiempo suficiente y te moverás de manera diferente. Cuando te mueves de manera diferente, lo notarán. No porque se los dijiste, sino porque lo sintieron. Pero ¿qué sucede cuando la oscuridad que te forjó da paso a una luz que amenaza con cegarte? Y entonces, inevitablemente, la luz te encontrará. El foco que otros mendigan, a ti te buscará. Y este, amigo mío, es el nuevo campo de batalla. Porque el aplauso puede ser un veneno más dulce que el fracaso. Es la trampa del ruido, regresando para reclamarte. Tu tarea no es rechazar la luz, sino dominarla. Usarla como un arma, no como un espejo para tú admirarte. La disciplina que forjaste en la oscuridad es tu ancla ahora. Llegarás a la cima que te propusiste, sentirás la plenitud, pero la verdadera maestría sabe que la cima de una montaña es solamente la base a la siguiente. En tu momento de mayor realización, debes ejercer la máxima precaución, porque el camino jamás termina, solo cambia de horizonte. La disciplina que te llevó hasta aquí es la única que puede impulsarte hacia lo que sigue. Pronto entenderás que el propósito de tu fuerza no será solo elevarte a ti, sino a toda tu manada. Te convertirás en el alfa, no por la fuerza bruta o la intimidación, sino por el estándar que encarnas. Tu manada no te sigue por tus gruñidos, sino por tu ejemplo silencioso. Cazan juntos, se mueven como uno, porque el alfa les enseñó que la fuerza del lobo es la manada, y la fuerza que la manada es el lobo. Tu control, tu disciplina, tu enfoque se vuelven el modelo a seguir. Ya no solo construyes tu poder, sino que elevas el de los demás.
Pero ¿de qué sirve una manada fuerte si desaparece contigo? El verdadero poder trasciende tu propia vida. Y aquí, en este nivel de liderazgo, el propósito cambia. Ya no se trata de ganar para ti, se trata de construir algo que perdure más allá de tu propia existencia. Comprendes que el verdadero poder no se acumula, se distribuye. Compartes el conocimiento no para recibir gratitud, sino para alcanzar la inmortalidad. Inviertes tu sabiduría en otros, forjando nuevos líderes en el mismo silencio que te forjó a ti. Les enseñas el código, les muestras el camino. Tu legado no será lo que lograste, sino a cuántos enseñaste a lograrlo. Esa es la victoria final, la que resuena por la eternidad, mucho después de que tu voz se haya apagado. La gente me pregunta, ¿por qué no digo más? Es simple, los lobos no ladran para demostrar que son lobos. Cuando el momento llega, y siempre llega, no necesitarás anunciarlo, simplemente aparecerás. Para cuando se den cuenta en lo que te has convertido, ya será demasiado tarde. ¿Crees que el momento de demostrar tu valía está por llegar? Estás equivocado. Ya está aquí. No te aplaudirán ahora, pero luego te estudiarán. Recordarás las noches que seguiste adelante. De ahí es donde viene tu poder. ¿Quieres saber qué hace a alguien imparable? Es lo bien que ha entrenado cuando nadie estaba mirando. Al final, nadie puede fingir las repeticiones. O sangraste en silencio o te quiebras en público. Esa es la diferencia. Lo que perdura es la estructura. Eso es lo que estás construyendo ahora. Si eliges la madurez silenciosa, disciplina y paciente, superas a cada uno de ellos sin necesidad de decir una sola palabra. Esta es la parte de la que nadie te habla. La temporada tranquila, las horas ocultas, la guerra interna. Y los que la soportan no solo ganan, cambian el juego por completo.